Jóvenes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar el tema de sucesiones. Recuerden que estamos en la semana número 15, que corresponde del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Así es que comenzamos. El aprendizaje que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente y dice: formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representa. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre qué es una expresión algebraica. Decimos que una expresión algebraica es una combinación de letras, números, que están ligados por signos de operación. Las letras pueden adquirir cualquier valor. Y también vimos en clases pasadas los elementos de una expresión algebraica. Vamos a recordarlo para que el tema del día de hoy quede bastante claro. Uno de los primeros elementos que encontramos en una expresión algebraica es el signo. Tenemos aquí una expresión algebraica, menos 5x al cuadrado. Identificamos primeramente el signo. Tenemos también un segundo elemento que es el coeficiente. En este caso corresponde al número 5 y tenemos la parte literal que es la x, y finalmente una expresión algebraica debe tener un exponente. En este caso es el 2. Esto sería un ejemplo de una expresión algebraica. Recordemos que una expresión algebraica puede contener un solo término, como es el caso de 5x cuadrada. O puede tener también dos términos. Tenemos, por ejemplo, 3a más 4. Tenemos aquí un término y después de la suma tenemos un segundo término. O bien, la expresión algebraica puede tener tres términos: 4x cuadrada más 3x más 7. Entendamos primeramente qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de figuras o de números ordenados de acuerdo con una regla. Este conjunto de números sigue un determinado patrón. Lo vamos a entender a través de algunos ejemplos. Los elementos de una sucesión reciben el nombre de términos. El lugar que ocupa cada término de la sucesión se conoce como posición. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los números 3, 6, 9 y 12. Estos elementos forman parte de una sucesión. Cada uno de estos términos ocupa una posición. Por ejemplo, el número 3 ocupa la posición 1. El número 6 ocupa la posición 2. El 9 ocupa la posición 3. El 12 ocupa la posición 4. Y finalmente, si queremos saber cuál es el término que sigue aquí en la posición 5, tenemos que analizar lo siguiente. Para pasar de 3 a 6, yo tuve que agregar 3, es decir, al primer término le sumé 3 y obtuve el segundo término. Para obtener el tercer término, que es el 9, también hay que sumar 3. Entonces, para obtener el cuarto término, al 9 tenemos que sumarle 3. Por lo tanto, ya encontramos la lógica que se sigue en esta sucesión. Para encontrar el quinto término, al 12, obviamente, le tenemos que sumar 3. 12 más 3 nos daría 15. Ya hemos encontrado el término que ocupa la posición 5. Si te puedes dar cuenta, aquí hay un número que está repitiéndose constantemente, no cambia. Es el número 3. Entonces, dijimos que una sucesión se rige por una regla. A esta le vamos a conocer como la regla general. La pregunta es la siguiente entonces:
¿cuál es el término que va en la posición 9? Una forma de encontrar este término sería seguir agregando a este valor más 3 y encontrar el siguiente, pero esto no resulta práctico. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es la regla que rige esta sucesión. Dijimos que hay un número que se repite constantemente y es el número 3. Por lo tanto, nuestra regla general quedaría de esta forma. La voy a representar como 3n, donde n me indica la posición que ocupa el término. Es decir, n la vamos a sustituir por los valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. Veamos el primer ejemplo. Vamos a demostrar que esta regla se cumple para todos los términos de la sucesión. Tenemos entonces que cuando n toma el valor de 1, lo que vamos a hacer es utilizar la regla general 3 por n. Recuerden que cuando tenemos esta expresión, significa que n se está multiplicando por 3. Lo represento entonces como 3 y dentro del paréntesis voy a poner el valor que ocupa la n, es decir, la posición. Entonces me quedaría 3 por 1, 3. Quiere decir que el término que ocupa la posición 1 es el 3. Y lo observamos aquí que efectivamente es el número 3. Vamos a comprobar esta regla general cuando n toma el valor de 2. Tenemos entonces que 3 por 2 nos da 6. Si te fijas, n está tomando aquí el valor de 2 porque estamos hablando de la posición número 2. Entonces multiplico 3 por lo que está dentro del paréntesis y me da 6. Y efectivamente en la posición número 2 encontramos el término 6. Lo mismo sucede para los demás términos. Ahora, me piden encontrar el término que va en la posición 9. Por lo tanto, tengo que tomar un valor n igual a 9. Utilizo la regla general 3 por 9 y me da 27. Esto significa que el término que ocupa la posición número 9 es el 27. Analicemos ahora la siguiente sucesión. Tenemos los números 2, 4, 6, 8. Dijimos que cada término ocupa una posición, es decir, un lugar dentro de este conjunto de números. Por ejemplo, el número 2 ocupa la posición 1, el número 4 la posición 2, el número 6 ocupa la posición 3, el 8 ocupa la posición 4 y así continuamos. Entonces, si analizamos esta sucesión, vemos que para obtener el término de la posición 2, al primer término le tenemos que sumar 2. 2 más 2 nos da 4. A este 4 le voy a sumar un número 2 para obtener el tercer término. 4 más 2, 6. Luego 6 más 2, 8. Si yo quiero saber cuál es el término que ocupa la posición número 5 en esta parte, al número 8 le voy a sumar 2. 8 más 2, 10. Ahora nos preguntan cuál es el término que va en la posición número 8. Ok, para responder esto, tenemos que encontrar la regla general de esta sucesión. Como tenemos aquí un número que siempre va a ser el mismo,
es decir que siempre voy a estar sumando este número, la regla general la voy a definir como 2n. Este 2 viene de esta parte, de este valor que encontré aquí en la sucesión. Y acuérdate que n lo vamos a sustituir por cada uno de estos valores que están arriba de los elementos de la sucesión. A estos números se les conoce como posición. Vamos a comprobar si esta es la regla general de esta sucesión. Para ello vamos a asignar el valor de 1 a n. Acuérdate que la regla general es n multiplicado por 2. En este caso, si te fijas, estoy tomando 2 por 1. Ya no estoy poniendo la n, sino el valor que me están dando para n, porque quiero encontrar el número que corresponde a la posición número 1. Y 2 por 1 me da 2. Y efectivamente, el número que está en la posición 1 es el 2. Veamos para el siguiente término. Cuando n vale 2, la regla me dice que tengo que multiplicar 2 por lo que vale n, que es 2. 2 por 2, 4. Y efectivamente, en la posición 2 encontramos el número 4. Y así podemos hacer para todos los demás y comprobamos que efectivamente los valores se cumplen. Ahora me piden encontrar el término que va en la posición número 8. Para encontrar el término que va en la posición 8, lo que tengo que hacer es sustituir n por el número 8, es decir, la posición 8. Entonces multiplico 2 por 8, me da 16. Acuérdate que estoy utilizando la regla general, 2 por lo que vale n. En este caso n vale 8. 2 por 8, 16. Por lo tanto, el término que va en la posición 8 sería el número 16. Ok, analicemos un ejemplo más. Tenemos los elementos 4, 7, 10, 13. El número 4 ocupa la posición 1, el 7 la 2, el 10 ocupa la posición 3, el 13 ocupa la posición 4. Y este número que iría aquí ocupa la posición 5. Para pasar de 4 a 7, yo tuve que sumar 3. 4 más 3, 7. Para pasar de 7 a 10, también tuve que sumar 3, porque 7 más 3 me da 10. Luego, 10 más 3 me da 13. Ya encontramos la lógica que sigue esta sucesión. Por lo tanto, si yo sumo 13 más 3, voy a obtener el número que va en la quinta posición, que sería el 16. Me preguntan ahora cuál es el término que va en la posición número 15. Para ello, tengo que encontrar la regla general. Si te fijas, aquí hay un número que se está repitiendo de manera continua y es el mismo, es el número 3. Por lo tanto, la regla general sería 3n. Ahora, para comprobar si esta regla es la que corresponde a esta sucesión, lo que tengo que hacer es sustituir n por la posición número 1 y me tiene que dar el número 4. Multiplicaría entonces 3 por 1, 3. Pero aquí tengo el número 4, por lo tanto decimos que esta regla no corresponde, o por lo menos le hace falta algo. Si te fijas, 3 por 1 me da 3. Para que me dé 4, yo tengo que sumar 1 a esta regla. Ahora sí, esta sería la regla general de esta sucesión. 3 por 1, 3, más 1, 4. Y efectivamente, en la posición 1 tenemos el número 4. Fíjate cómo lo escribí ahora. N va a tomar la posición 1. La regla que estoy utilizando es 3n más 1. Esta es la regla general. Te repito que
El 3 lo estoy multiplicando por lo que vale la n, en este caso vale 1. 3 por 1, 3 más 1 me da 4. Y compruebo que en la posición 1 tengo el 4. Veamos si se cumple esta regla para la posición número 2. Entonces n va a tomar el valor de 2. Me quedaría 3 por 2, 6 más 1, 7. Y efectivamente tenemos el valor 7 en la posición 2. Veamos si se cumple para la posición número 3. Me quedaría 3 por 3, 9, más 1, 10. Y efectivamente tengo el número 10 en la posición número 3. Y así podemos continuar con todos los demás elementos. Ahora, si yo quiero saber cuál es el término que va en la posición 15, simplemente tengo que sustituir n por el número 15. Me quedaría 3 por 15 son 45, más 1 me da 46. La respuesta entonces a esta pregunta es el número 46, ¿sí? El término que va en la posición 15 es el 46. Sin embargo, las sucesiones no solamente tienen que ver con números, también podemos utilizar lo que son figuras. Lo vimos en el concepto general, conjunto de números o figuras que siguen un determinado patrón. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una sucesión, pero con figuras. Tenemos aquí la figura número 1, que corresponde a esta parte. Tenemos la figura número 2 y la figura número 3. Para poder analizar esta figura y poder encontrar la regla general que rige esta sucesión, vamos a hacer uso de una tabla. En la primera fila he enumerado el número de figura. Tengo la 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Y tengo en la segunda fila la cantidad de círculos. Por ejemplo, la figura número 1, si te fijas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 círculos. La figura número 2 tiene 14 círculos, tiene el doble que la primera. ¿Okay? Y la figura número 3 tiene 21 círculos. ¿Vale? Entonces, para pasar de la figura 1 a la figura 2, si te fijas, yo tuve que agregar 7 círculos a la figura 1 para obtener la figura 2. Entonces sumamos 7 más 7 me da 14. Luego, a la figura 2 tuve que agregarle también 7 círculos para obtener lo que es la figura 3, la cual tiene 21 círculos. ¿Ok? Para obtener la figura número 4, a la figura 3, que es esta parte, le tengo que agregar 7 círculos. Por lo tanto, la figura número 4 tendría 28 círculos. Si te fijas, esta sucesión de figuras está siguiendo también una regla general, la cual vamos a encontrar enseguida. Existe un número que se está repitiendo de manera continua, que es el número 7. Para pasar de una figura a otra, tenemos que agregar 7 círculos. Por lo tanto, decimos que la regla general es 7n. Acuérdate que n en este caso me va a representar el número de la figura. Figura 1, 2, 3, etc. Para comprobar si esta es la regla general, lo que tenemos que hacer es sustituir n por el valor correspondiente. En este caso, n va a tomar el número 1, es decir, vamos a analizar la figura número 1. La regla dice que n, que es 1, lo tengo que multiplicar por 7. Por lo tanto, me queda 7 por 1 es 7. Y efectivamente, la figura 1 tiene 7 círculos.
Para la figura 2, n va a tomar el valor de 2. Y la regla me dice que tengo que multiplicar 7 por n. En este caso sería 7 por 2, que me da 14. Y compruebo que la figura 2 tiene 14 círculos. Para la figura 3, n toma el valor de 3. Y utilizo la regla general que es 7n, 7 por lo que vale n, que es 3. 7 por 3 es 21. La figura 3 tiene 21 círculos. Para la cuarta figura, n tiene un valor de 4. Simplemente multiplico 7 por 4 y me da 28. Y compruebo que efectivamente la figura 4 tiene 28 círculos. Para saber cuántos círculos tiene la figura 6, simplemente sustituyo el valor n por 6. Sería multiplicar 7 por 6, 42. Acuérdate que estoy utilizando la regla general 7 por n. En este caso 7 por n. 7 por 6, 42. En este caso, la figura número 6 tendría 42 círculos. ¿Cuántos círculos tendrá la figura número 9? Sustituimos el valor de n por 9. Sería 7 por n, pero ahora n vale 9. 7 por 9 me da 63. Por lo tanto, la figura número 9 tendrá 63 círculos.